Flexografía. Con respecto a flexografía, completa, ¿sí? Bien. Perfecto. Flexografía es un sistema de relieve igual, es una evolución del sistema tipográfico. Piensen que el sistema tipográfico este que nosotros estamos explicando nace primero con Gutenberg en el año 1450 y después en 1700 y pico largo, plena revolución industrial, es donde se empezaron a hacer, el mismo sistema cambió y evolucionó con esas máquinas que mostramos en las imágenes, que subsisten hasta hoy, digamos, esas son las máquinas que siguen hasta hoy, no terminó su evolución. Pero veamos esto, porque en este sentido, más cosas, yo les voy a mostrar. Miren lo que dice durante los años 60 aparecieron los materiales plásticos, todo lo que nosotros vemos y usamos desde hace unos cuantos años. Yo era chico cuando nació esto, o sea que háganse una idea de que es en el año del Jopo, después de Tutankamón, vengo yo, así que en los años 60, pero tampoco fue en el siglo XVIII. Fue en el siglo XX, prácticamente a mitad del siglo XX, que se inventaron los plásticos porque antes no existían. Entonces, ¿qué pasó ahí? Así como se inventó el plástico, el lycra, el acrílico, todos los materiales plásticos, también se inventaron los envases de plástico y algunos de ellos, las famosas bolsitas de polietileno, etcétera, etcétera, porque también proliferaron, empezaron a proliferar lo que nosotros conocemos como supermercado y qué sé yo, pero cuando yo era chico, a las cosas las envolvían, las llevábamos en envases sustentables, diríamos hoy. La leche la comprábamos en botella de vidrio, no en un tetrabric de cartón o en un plástico, etcétera, etcétera, que después hay que tirarlo y después no sabemos qué hacer con lo que está pasando. Agregamos este tema. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es, como el sistema tipográfico, con esas líneas de plomo o los caracteres sueltos, digamos, los tipos móviles, había que imprimir esas bolsas de polietileno o todo tipo de material plástico que se inventó en aquel momento, y se adaptaron esas máquinas, lógicamente, con una evolución técnica un poquito más importante, acorde al siglo XX, y se reemplazaron para poder imprimir, porque los clichés tipográficos metálicos lastimarían, es imposible imprimir un plástico como es el polietileno o algo por el estilo. Entonces necesitaba un material blando para poder imprimir sobre otros materiales blandos. Y de hecho les muestro, acá tengo el doctor Chapatín, a ver, distintos polímeros, ¿ves? Que son flexibles. ¿Mm? Estos son matrices del sistema flexográfico, ¿mm? Para poder imprimir esos sustratos flexibles. Y de ahí que pasa. ¿Por qué? Porque la flexografía como tal ya existía antes de los años 70, pero sus matrices, es decir, su forma impresora, se grababan en caucho. Y el caucho tenía una degradación importante una vez que imprimía muchas unidades. En cambio, esto tiene una característica que es muy, eh, ¿cómo se dice? Sostenible, digamos, para el caso. Las características son iguales o similares, físicas en relieve y directo, que se maneja con el mismo esquema. Se trabaja las químicas siempre con impregnación, en seco prácticamente es como que no es útil para nada, o por lo menos no se ha hecho así. Y en cuanto a las características mecánicas, existieron todo tipo de máquinas, como esto viene de la tipografía, pero en realidad las que quedaron y las que se siguen utilizando y han evolucionado hasta hoy son las cilindro contra cilindro, es decir, las máquinas
se denominan siempre, en este caso, máquinas rotativas. ¿Mm? Existían las plano contra plano y plano cilíndrica, porque yo les dije en la clase pasada con respecto a la tipografía, que en un momento el sistema tipográfico evoluciona con matrices más blandas que no eran cliché. Y eso era el caucho, y después también el polímero se usó en las máquinas tipográficas tradicionales. Lo que pasa es que el polímero, que es este material, estos materiales que yo les muestro, es un material relativamente costoso, bastante más costoso que otros, y se suele utilizar para la impresión de muchas unidades, de grandes tiradas, digamos, pero apto para imprimir sustratos rígidos, duros, pero justamente se inventó para imprimir sustratos blandos, digamos. Esto que tiene que ver con materiales plásticos de tipo flexible. Para aclarar un poquito, creo que ya lo vamos a aclarar más tarde, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que empieza a marcar la diferencia de la tecnología son los dos sistemas de entintado que se utilizan en flexografía, ¿m? Hasta el día de hoy. El sistema de entintado tradicional es muy, diría, parecido a otros, al rotograbado, ¿eh? Porque una batea con tinta, pero la diferencia, y acá voy a hacer una aclaración. Primero hago una comparación con los dos sistemas. Fíjense ustedes el esquema, rodillo tomador de tinta, esta es la batea con tinta, lo que se llama un cilindro, también le dicen rodillo, pero bueno, para nosotros un cilindro anilox, que es eh, el que adopta, digamos, el que le traspasa la tinta al rodillo, el tintador la traspasa al rodillo anilox y este la traspasa a la plancha. Recuerden que este es un sistema directo y en superficie. ¿Mm? Y la plancha, esto que dice cilindro portaplancha y esta linita roja, están marcando lo que es estas planchas polimétricas, que son las matrices que van a imprimir que contienen la forma. Es un sistema relativamente sencillo porque es, es eso como sistema, digamos, como esquema, es eso. Y lógico, un cilindro de presión o cilindro con contrapresión, como lo llamamos, para poder mantener la estabilidad en el sustrato. Sea flexible, sea rígido, etcétera, etcétera. Normalmente estas máquinas ya prácticamente son para imprimir sustratos flexibles por el tipo de máquina que tiene las características mecánicas particulares. Con respecto, comparándolo con el sistema de tintado actual, después Rodrigo va a hacer más detalles sobre esto, a él le gusta, a mí yo lo paso como más rápido, pero a él le gusta y respeto esa cuestión. La novedad y la diferencia es que esta cámara que dice de entintado es una cámara cerrada, sería algo parecido en lo doméstico al cartucho de tinta que tenemos en una impresión a chorro de tinta, digamos. Nosotros no vemos la tinta. La máquina no la toma de una batea ni de una bandejita ni nada, sino que es un cartucho, una unidad sellada, digamos. Y esto pasa con en este caso. ¿Mm? Esto es una evolución porque esto sería un poquito el más antiguo. Acá hay un esquema pixelado eh, que muestra un poquito las dos cosas. Y acá voy a hacer una aclaración porque me ha pasado en un examen anterior que justo corregí. Y voy a hacer la aclaración de por qué, porque yo lo digo ahora y a lo mejor en un examen ustedes no se acuerdan. Cuando uno busca, porque me ha pasado a mí también, buscando imágenes, que en el libro de San Tarsiero, figura una racla, o raqueta, o racleta, o que se la llama, tiene esos nombres, pero es una cuchilla que extrae tinta. En un examen a mí me habían puesto un esquema similar a este con una racla. Y yo estaba mal. La cuestión es que este mismo significado tenía dos posibilidades. Lo que pasa es que aquella que usaba la racla para extraer el exceso de tinta que sacaba
el cilindro tomador de tinta, ese sistema ya no se usa más. Porque en un momento también se usó muy poco y eso quedaba un esquema de flexografía que tenía un sistema de tintado en una plancha que grabada en hueco, no en relieve. Entonces por eso era necesario quitarle la tinta. Yo no sé si ustedes chicos van a entender, pero después Rodrigo lo va a explicar mejor. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que el sistema, si acá ustedes cuando estudian van a ver que hay como una especie de cuchilla que extrae, que dice cuchilla Dr. Blade o Racla, Racleta, que sirve para extraer la tinta excedente que toma esto cuando se está bañando en tinta en la batea, ese sistema no lo tomamos porque realmente es más viejo que yo. Entonces, tomamos estos dos que son los que subsisten y marcan las diferencias en este sentido. Más o menos eso es lo que quería decir y aclarar, porque pasó que cuando me puse a ver después, y estaba buscando algunas imágenes, me aparecía esta cuestión de la rata. Una especie de regla como si fuera una... Bueno, no importa. Es una cuchilla para extraer un excedente de tinta que en el sistema de hueco grabado sí se utiliza. Tenemos el esquemita del sistema de tintado más grande con los cuatro componentes. Mecánicas tiene la flexografía. Ustedes saben que en la inmensa de sustrato, que normalmente tiene que ver con el packaging, polietileno, etcétera, 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 tienen distintas dimensiones. No es lo mismo unas etiquetas autoadhesivas impresas en millones que una bolsa de polietileno, que bolsas de un polietileno de otro impacto, de mayor tamaño. Entonces comienzan a fabricar de este mismo sistema diferentes tipos de máquinas. En general se trabaja, porque siempre se trabaja en bobina. La bolsa de polietileno no se imprimen de a una. Es una bobina que la imprime en plano y después hay una máquina que las corta como si fuera la hoja de papel y en la medida que tiene. Pero siempre se imprime en plano. Y se imprimen a miles y miles por hora, digamos, a eso quería referir. Entonces las industrias fabrican dos tipos de máquinas generales con respecto a sus dimensiones. Las que se llaman por diferencia del ancho de banda angosta y de banda ancha. Para el caso, este es un esquema de rotativa en línea muy parecido a cualquier esquema de offset o algo así, porque tiene cuatro cuerpos impresores y si ustedes ven, tiene el magenta, el cian, el amarillo y el negro, en el orden en que se imprimirían, digamos, y por acá va pasando el imprimir. Fíjense cómo le van dando la vueltita. Cada una de estas cosas, por eso yo puse el esquemita arriba, por si las moscas, cada una de estas cosas es un esquema. Impresor, y eso en cualquier sistema de impresión, imprime de a una tinta por vez. Las únicas máquinas que imprimen 4, 3, 4 tintas a la vez, cuatro, son las máquinas chorro de tinta o las láser que tenemos, que están en la librería o la que podamos tener en casa. Las máquinas industriales imprimen de a una sola tinta por vez en un cuerpo impresor. Es decir, esto se le llama un cuerpo impresor. Esto es en línea porque, bueno, es lo que se ve en el esquema. En la misma máquina, si ustedes ven, los esquemas de tintado y de impresión son exactamente iguales, pero son máquinas rotativas en torre. Por acá arriba también tienen un esquema un poquito más completo. Cada una de estas cosas en el sistema de flexografía, digamos, más allá de la diferencia de entintado, estas tienen acá el entintado tradicional, no tienen la unidad de entintado cerrada como esto, pero todo esto se supone que es exactamente igual, nada más que con la diferencia en tintado. ¿Qué es lo que estamos marcando?
es la diferencia mecánica que tiene para adaptarse a distintas formas de sustrato, que normalmente sirve para eso. Esta es la rotativa de tambor central. Fíjense que acá es para imprimir 6, a ver, guarda. Normalmente estas máquinas se suelen utilizar más que para citocromía o cuatricromía, digamos. Normalmente los packaging se imprimen con tintas planas, es decir, colores, además de los cian, magenta, amarillo y negro, otros colores especiales en los que mitad siempre aparecen. Fíjense que incluso hay una tinta blanca que se suele utilizar fondo cuando el fondo del material que está imprimiendo no tiene blanco, o sea, o no es de color blanco. Una bolsita transparente, y si yo quiero tener una figura blanca, tengo que ponerle tinta. A diferencia de las revistas en el papel y los folletos que normalmente ya vienen coloreados blancos. Y esto tiene mucho que ver con, si uno recuerda la teoría del color, también tiene que ver con eso. Rotativa de tambor central. Fíjense, el mismo esquema, acá aparece el mismo sistema de entintado, y con 6 colores. Se utiliza la flexografía para imprimir packaging y otras cositas. No tanto ¿no? Bueno, acá hay un esquema completo donde muestra un proceso completo de un tipo de producción. Bobina y pues por todo lo que pasa, fíjense que acá se ve el esquema de tambor central. No la quiero hacer muy larga esto, pero después lo ven más tranquilo. Miren lo que son las máquinas. Una impresora de banda ancha, o sea, un ancho determinado, que acá calculamos que puede ser alrededor de 80 centímetros, 1 metro. Banda angosta, más o menos podemos tomarlo con la dimensión humana, poner que un tipo acá tiene esta altura, así que más o menos podemos darnos cuenta, una bolsa de tamaño normal. Por central, fíjense, máquina de 6 cuerpos impresores, que normalmente lo tiene. Esta es una máquina de 8 cuerpos impresores. ¿Qué significa esto? Recuerden que hay packaging muy particulares, no tanto como los productos editoriales, revistas, o lo que sea, sino que el packaging y las chicas y todos lo podemos saber muy bien cuando, además de los colores que tenga que tener, porque si hay alguna figura humana o lo que fuere, también aparecen unos dorados, unos, qué sé yo, todas esas cosas tan lindas y hasta a veces relieve. Eso no significa eso significa que está impresa en más de un sistema de impresión, porque el relieve, además de la tinta, había que hacerlo con la máquina tipográfica o algo similar, porque la flexografía no sirve para eso, porque tiene material, la matriz es muy blanda. ¿Y qué quería decir con esto? 8 cuerpos impresores me sirve para imprimir un producto donde necesite realmente 8 colores o 7 colores y lo que sea, o un laqueado, etcétera, para que el proceso termine desde donde arranca y al final de la máquina termine ya el producto. ¿Mm? Esas son las diferencias mecánicas que no son tan importantes desde el punto de vista tecnológico ni para tomarlas en un examen, nosotros no lo hacemos, pero para que se enteren, porque en la práctica profesional, lógicamente, en algún momento me toca, además de imprimir un folleto en offset, que es lo más común que podemos hacer, por ahí te piden merchandising, eh, no se van a imprimir en offset y resulta que van a necesitar o que te piden tintas especiales, que este, que lo otro, y encima un relieve con sellito, el logo de la empresa y una carpeta empresarial con relieve y tinta y dorada y qué sé yo, y bueno,
No estoy diciendo por la flexografía, sino que por eso marcamos las diferencias mecánicas y de todas las posibilidades que realmente un diseñador tiene que conocer. Así como son las matrices, que era esto que yo estaba mostrando, cualquiera de estas cosas. El año pasado, en el curso, sé que me birlaron una, pero bueno, no importa. Eh, como todo viejo, seguimos. Che, esto se graba, ¿no? Vuelve, Carlos. Las cosas, sí, sí, me imagino. Eso es lo que aparece ahí. La aclaración. Y acá tengo tres formas distintas. Los fotopolímeros, foto porque el grabado fotográfico, con transparencia, y en relieve, ¿ven? Yo no sé si alcanzan a notar, ¿no? Acá, ve que no sé si alcanzan a notar el relieve. Los polímeros vienen de tres tipos. Los que son totalmente flexibles, son muy delgados. Hay otros de mayor grosor como este, se alcanza a ver, miren el relieve, pero que también es flexible, pero también, o semiflexible, porque son, o semirrígido, y otros que son rígidos como este. ¿Mm? Normalmente estos rígidos es para imprimir en una máquina tipográfica, por ahí por el tema de que no alcanzan a adoptar la curvatura completa. Pero a veces, depende cuánto, se puede utilizar la rotativa. Los cargos de información, discúlpenme, pero bueno, me parece que acá estaba lo que quería decir y lo que estaba tratando de mostrar. ¿Mm? Eh, Polímero es un material plástico que está primero en un estado fluido y después sus moléculas se polimerizan, es decir, se rigidizan, hasta el punto de quedar absolutamente rígidas o no tanto como son estas características. Es un proceso. En flexografía y esto, digamos, piensen que acá hay una etiqueta completa, estos envases de yogur, esto es un plástico, un polietileno, digamos, que no está impreso en la misma botella, sino que es una banda que envuelve para el caso. En estos casos, Flowpack, Webpack, etcétera, etcétera, sí, pues se imprimen también en plano, pero son relativamente flexibles y tienen cierto movimiento. Normalmente la flexografía es lo que imprime este tipo de producto. ¿Se puede imprimir un diario? Sí. De hecho, en algunos casos, durante unos años se imprimieron. Lo que pasa es que, como les decía, en relación al offset, por ejemplo, las matrices, ya, estos polímeros, son mucho más caros que la chapa para offset. Bueno, seguimos. Estamos con los sistemas, Carlos, sí, ¿querés que haga algunas observaciones que vos me pediste sobre el tema sí, de dale, dale, fotografía? Así ya dale, y de terminamos. paso, Así te así no tomás un se aburren respiro. así no se Bueno, aburren con lo mío, dale. bueno, hay varios puntos que me parecen centrales a tener en cuenta, que Carlos los mencionó, pero estaría bueno enfatizarlos. Primero es el tipo de tintas que utiliza flexografía. Digamos, lo más interesante es que es muy, digamos, las tintas flexográficas son muy importantes para el sistema. Primero hay que entender que las tintas son a base agua y que lo que se busca generalmente es el secado rápido. Por lo cual, digamos, generalmente tienen aditivos o solventes, pero muy imperceptibles que hace que la tinta se adhiera muy rápidamente al soporte. ¿Por qué? Porque la flexografía tiene una particularidad de utilizar soportes que son muy delgados o poco permeables. Por ejemplo, el plástico, ¿no? Generalmente no absorben nada. Entonces, la película de tinta tiene que ser muy, pero muy delgada y de secado rápido para que quede
digamos, fija en el soporte, por ejemplo, el plástico. Esa es la primera cuestión que hay que entender, digamos, de las tintas. Por eso se utiliza el sistema Anilox. Digamos, al tener tintas de secado muy rápido, el entintado tiene que ser muy parejo. Eh, para entender un poquito más cómo es el sistema Anilox, lo más interesante es que es una especie de cilindro o rodillo, en este caso da lo mismo, que está, digamos, tiene hendiduras, ¿sí? Bueno, no sé quién se metió. Tiene hendiduras. Yo acá hago una salvedad porque muchas veces se confunden con el sistema de roto grabado o hueco grabado, digamos, porque utilizan algunas terminologías muy similares. Tienen hendiduras que algunos teóricos le llaman alvéolos. En realidad yo no le llamaría alvéolos porque ahí sí se confunde con la superficie impresora de rotograbado. Yo le llamaría hendiduras. Así como para gráficamente, para que ustedes se lo imaginen, es como una especie de la parte verde de la esponja, ¿vieron? Que utilizamos en la cocina, que tiene como un cuadriculado, la Mortimer que todo el mundo tiene, digamos, que tiene un cuadriculado. Básicamente es una cosa así. Digamos, la idea es poder dar un entintado parejo y con, digamos, muy poca carga de tinta. Eso es lo que se busca. Entonces tiene un dispositivo, que dijo Carlos muy bien, que le llaman racla, algunos le llaman cuchilla también, que tampoco me gustaría llamarlo porque se confunden con rotograbado. Digamos, es un sistema de barrido de tinta, vamos a llamarlo así, me parece más claro y más sencillo, que lo que hace es sacar el exceso de tinta de este rodillo, digamos, Anilox, que es entintado. Eh, ¿Por qué se busca que la tinta, bueno, ya expliqué un poquito, ¿no? Que sea muy delgada y de secado rápido? Primero porque el soporte es poco absorbente y así vez también el soporte es irregular. Generalmente ustedes dirán, ¿los plásticos? Sí, los plásticos son irregulares, no es una superficie pareja. Generalmente la superficie en la cual se imprime, digamos, en el sistema flexográfico, son superficies irregulares. Entonces también, por eso la matriz es flexible y se adecua a las diferencias en el soporte. Entonces tenemos como varias cuestiones que tienen que ver con la tinta, ¿no? Primero, un soporte en relieve que debe adecuarse a una superficie impresora, me confundí, una superficie impresora en relieve que tiene que adecuarse a un soporte irregular, que a su vez ese soporte es muy poco absorbente y eh, genera, digamos, que la tinta tiene que ser una película pareja, fina y de secado rápido. Esos son los secretos que tiene. Las ventajas son que se adecuan a cualquier tipo de soporte, ¿no? Tiene tintas base agua que no son contaminantes. Ustedes van a ver que hay otros sistemas que utilizan base solvente. Estas tintas son biodegradables generalmente, entonces en Europa en los años 90 hubo un boom del sistema flexográfico porque, digamos, mantenían las condiciones de conservación medioambientales. Y hay una cuestión también que es muy interesante eh, pensar que el sistema Anilox, digamos, también se graba. El rodillo, este que es dador de tinta, se graba también como se graba la superficie impresora. Porque el éxito y la calidad en la impresión en el sistema, ¿cómo se escribe? Anilox con X. El secreto del entintado y de la impresión tiene mucho que ver con la forma de grabar la superficie impresora y la forma de grabar el rodillo Anilox. Para entender cómo se graba la superficie impresora, el elastómero, hay que entender que todos los sistemas analógicos utilizan un grabado de su superficie impresora que es fotosensible. Es digital, pero es fotográfico, digamos, del sistema. Entonces, van a ver que son superficies que son reactivas a la luz solar o a los sistemas de insolación, que es muy
muy similar a la luz solar, y digamos, se endurecen o quedan blandas las superficies que, digamos, se endurecen las partes que son para imprimir y quedan blandas las partes que son removibles, que no son para imprimir, que quedarían en bajo relieve. Eh, bueno, después tendrían que investigar un poquito más sobre eso, pero me parece que son los puntos a tener en cuenta.